Jornada cuarta. Me parece que había dormido varias horas cuando vinieron a despertarme. Vi entrar a un monje de Santo Domingo, seguido por varios hombres de muy mala catadura. Algunos llevaban hachones, otros instrumentos desconocidos para mí y que imaginé debían servir para torturas. Recordé mis resoluciones y me afirmé en ellas. Pensaba en mi padre. Nunca fue torturado, pero ¿acaso no había sufrido 1000 operaciones dolorosas entre las manos de los cirujanos? Yo no ignoraba que las había sobrellevado sin proferir una sola queja. Resolví imitarlo, no decir una palabra y, si fuera posible, no dejar escapar un suspiro. El inquisidor pidió un sillón. Se instaló en él junto a mí. Adoptó un aire dulce y campechano y me hizo poco más o menos el siguiente discurso. Niño querido, agradece que el cielo te haya conducido a este calabozo. Pero dime, ¿por qué estás en él? ¿Qué pecados has cometido? Confiésate. Derrama tus lágrimas en mi seno. ¿No me respondes? Ay, niño mío, haces mal. Nuestro método es no interrogar. Dejamos al culpable al cuidado de acusarse a sí mismo. Esta confesión, aunque un poco forzada, no deja de tener algún mérito, sobre todo cuando el culpable denuncia a sus cómplices. ¿No respondes? Tanto peor para ti. Vamos, habrá que ponerte sobre la pista. ¿Conoces a 2 princesas de Túnez? O mejor dicho, a 2 brujas infames, vampiros execrables y demonios encarnados? Nada dices. Haced entrar a esas 2 infantas de la corte de Lucifer. Entonces trajeron a mis 2 primas, que estaban como yo, con las manos atadas a la espalda. Después el inquisidor continuó en estos términos. Pues bien, hijo mío, ¿no las reconoces? ¿Sigues callado? Hijo querido, no te asustes de lo que voy a decirte. Te haremos sufrir un poco. ¿Ves esas 2 tablas? Allí te haremos poner las piernas y las apretaremos con una cuerda. Después pondremos entre tus piernas estas cuñas que puedes observar y las clavaremos a golpes de martillo. Al principio se te hincharán los pies. Enseguida te saldrá sangre del dedo gordo de cada pie y se te caerán las uñas de los demás dedos. Después se te reventarán las plantas de los pies y saldrá de ellas grasa mezclada con las carnes aplastadas. Eso te hará sufrir mucho. ¿Nada dices? Y sin embargo, hacemos la pregunta ordinaria. Ah, hijo mío, habrás de desmayarte. Mira estos frascos llenos de diversos licores que te harán recuperar el sentido. Entonces, cuando vuelvas a tus cabales, te quitaremos estas cuñas y te pondremos estas otras que son mucho más gruesas. Al primer golpe se te romperán las rodillas y los tobillos. Al segundo se te rajarán las piernas en toda su longitud. De ella saldrá médula y goteará sobre esta paja mezclada con tu sangre. ¿No quieres hablar? Vamos, que le aprieten los pies. Los verdugos me tomaron por las piernas y las ataron entre las maderas. ¿No quieres hablar? Colocadle las cuñas. ¿No quieres hablar? Levantad los martillos. En ese instante oímos una descarga de armas de fuego. Emina exclamó: «Oh, Mahoma, estamos salvados. Soto ha venido en nuestro auxilio». Soto entró con su banda, echó a los verdugos y ató al inquisidor a una argolla que había en la muralla del subterráneo. Después, llegándose a las moriscas y a mí, deshizo los nudos de las cuerdas que nos tenían agarrotados. El primer uso que ellas hicieron de la libertad de sus brazos fue echarse en los míos. Nos separaron. Soto me dijo que montara a caballo y tomase la delantera, asegurándome que él me seguiría muy pronto con las 2 damas. 4 caballeros formaban la vanguardia a la cual me uní. Al despuntar el día llegamos a un lugar desierto donde encontramos un relevo.
Después seguimos por las cumbres y crestas de las montañas nevadas. Hacia las 4 llegamos a unas grutas de piedra donde debíamos pasar la noche. Pero yo me felicité de haber llegado en pleno día, porque la vista era admirable y sobre todo a mí, que no conocía sino las Ardenas y la Zelanda, debía parecerme tal. Tenía a mis pies esta hermosa vega de Granada, que los granadinos llaman nuestra vigilia. La veía íntegramente, con sus 6 ciudades y sus 40 aldeas. Veía el curso tortuoso del Genil, los torrentes que se precipitaban desde lo alto de las Alpujarras, los bosquecillos, las frescas umbrías, los edificios, los jardines y un inmenso número de quintas o alquerías. Encantado de que mis ojos pudieran abarcar tal cantidad de bellas cosas a la vez, me abandoné a la contemplación. Sentí que me convertía en un amante de la naturaleza. Olvidé a mis primas. Estas llegaron muy pronto en literas conducidas por caballos. No bien bajaron, se echaron a descansar sobre cojines en el suelo de la gruta. Al cabo de un momento les dije: «Señoras mías, no me quejo de la noche que pasé en Venta Quemada, pero os confieso que acabó de una manera que me ha disgustado infinitamente». Emina me respondió: «Alfonso mío, no me acuséis sino de la parte hermosa de vuestros sueños». «¿Pero de qué os quejáis? ¿Acaso no habéis tenido ocasión de dar pruebas de un valor sobrehumano?» «¿Es que alguien», le respondí, «pondría en duda mi valor? Si lo hallara no vacilaría en batirme con el embozo terciado». Emina me respondió: «No sé qué entendéis por batiros con el embozo terciado, pero hay cosas que no puedo deciros. Las hay que ni yo misma las sé. Me limito a obedecer las órdenes del jefe de mi familia, sucesor del jeque Masú, y que conoce el secreto del Casar Gómez. Todo lo que puedo deciros es que sois nuestro pariente más cercano. El oidor de Granada, padre de vuestra madre, tenía un hijo que fue considerado digno de ser iniciado. Abrazó la religión musulmana y esposó las 4 hijas del rey de Túnez, que estaba entonces en el poder. Solo la menor tuvo hijos y es nuestra madre. Poco tiempo después del nacimiento de Zebedea, mi madre y sus otras 3 mujeres murieron de una peste que por entonces desolaba la costa de la Berbería. Pero dejemos de lado estas cosas que quizás algún día llegaréis a saber. Hablemos de vos, querido primo, del reconocimiento que os debemos y de nuestra admiración por vuestras virtudes. ¿Con qué indiferencia habéis mirado los preparativos del suplicio? ¡Qué sagredo respeto por la palabra empeñada! Sí, Alfonso, superáis a todos los héroes de nuestra raza y nos hemos convertido en vuestra propiedad». Zebedea, que dejaba de buena gana que hablase su hermana cuando la conversación era seria, readquiría plenamente sus derechos cuando ésta tomaba un cariz sentimental. Es el caso de que fui halagado, acariciado y quedé contento de mí mismo y de los demás. Después llegaron las negras, nos dieron de cenar, y Soto nos sirvió él mismo con el más profundo respeto. A continuación las negras armaron para mis primas una cama bastante buena en una especie de gruta. Fui a acostarme en otra, y todos gozamos de un reposo del cual teníamos necesidad. Jornada quinta. Al día siguiente, temprano, la caravana se puso en marcha. Bajamos las montañas y dimos la vuelta a 2 hondonadas, o mejor dicho, a 2 precipicios que parecían tocar entrañas de la tierra. Cortaban la cadena de montañas en tantas direcciones diferentes que era imposible orientarse en ellas ni saber por qué lado andábamos. Marchamos así durante 6 horas hasta llegar a las ruinas de una ciudad abandonada y desierta. Allí Soto nos hizo apearnos y me llevó al borde de un pozo. «Señor Alfonso», me dijo, «os ruego que miréis en ese pozo y me digáis qué pensáis de él». Le contesté que al mirar veía agua y que pensaba que era un pozo. «Pues bien», dijo Soto, «os equivocáis, porque es la entrada de mi palacio». Habiendo hablado así, metió la cabeza en el pozo y gritó de cierta manera. Entonces vi que a un costado del pozo salieron 2 planchas que se unieron a unos pies por encima del agua. Después un hombre armado salió por la misma abertura y después otro. Treparon por el pozo y cuando estuvieron afuera, Soto me dijo: «Señor Alfonso,
tengo el honor de presentaros a mis 2 hermanos, Cicio y Momo. Quizá recordéis sus cuerpos debajo de cierto cadalso, pero no por ello gozan de una salud menos buena, y os serán siempre devotos, pues están, así como yo, al servicio y a la paga del gran jeque de los Gómez. Le respondí que estaba encantado de conocer a los hermanos de un hombre que me había prestado tan importante servicio. Hubo que resolverse bajar al pozo. Trajeron una escala de cuerdas, y las 2 hermanas descendieron con más facilidad de lo que yo hubiese previsto. Luego que llegamos a las planchas, encontramos una puertecita lateral, por donde solo podíamos pasar agachándonos mucho. Pero enseguida encontramos una hermosa escalera tallada en la roca e iluminada por lámparas. Bajamos más de 200 peldaños. Por fin entramos en una residencia subterránea compuesta por muchas salas y aposentos. El suelo y las paredes estaban tapizados de corcho para protegerlos de la humedad. Después, en Cintra, cerca de Lisboa, he visto un convento tallado en la roca cuyas celdas estaban tapizadas de igual manera y al cual por ese motivo se lo llamaba el convento de corcho. Agregaré que varias chimeneas bien dispuestas y en las que ardía un buen fuego mantenían una temperatura agradable en el subterráneo de Soto. Los caballos que servían a su caballería estaban dispersos en los alrededores. Sin embargo, en caso de necesidad se podía también retirarlos del seno de la tierra por una abertura que daba a un valle vecino, y había una máquina especial para izarlos, pero se la usaba rara vez. Todas estas maravillas, me dijo Emina, son obra de los Gómez. Cavaron este peñasco en los tiempos en los que eran los amos de la comarca, es decir, acabaron de cavarlo, porque los idólatras que a su llegada habitaban las Alpujarras habían ya adelantado en mucho el trabajo. Los sabios pretenden que en este lugar estaban las minas de oro de la Bética, y las antiguas profecías anuncian que toda la comarca deberá volver un día al poder de los Gómez. ¿Qué decís de ello, Alfonso? Sería un espléndido patrimonio. El discurso de Emina me pareció inoportuno. Se lo di a entender. Luego, cambiando de conversación, le pregunté cuáles eran los proyectos para el futuro. Emina me respondió que después de lo sucedido no podrían quedarse más en España, pero que deseaban descansar un poco hasta que se hubiesen acabado los preparativos de su próximo viaje. Nos dieron una cena muy abundante, sobre todo en venado y frutas secas. Los 3 hermanos nos servían con la mayor obsequiosidad. Les hice observar a mis primas que era imposible encontrar ahorcados más honestos. Emina convino en ello y dirigióse a Soto. Le dijo: «Vos y vuestros hermanos debéis de haber tenido aventuras muy extrañas. Si nos las contarais nos daríais gran placer». Soto, después de hacerse de rogar un poco, sentóse junto a nosotros y empezó en los siguientes términos. Historia de Soto. He nacido en la ciudad de Benevento, capital del ducado de ese nombre. Mi padre, que se llamaba Soto como yo, era maestro armero y muy hábil en su profesión. Pero como había otros 2 armeros en la ciudad que aún gozaban de mayor reputación, sus ganancias apenas le bastaban para mantener a su mujer y a sus 3 hijos, y a saber mis 2 hermanos y yo. 3 años después que mi padre se hubo casado, una hermana menor de mi madre esposó a un vendedor de aceite llamado Lunardo, que por regalo de bodas le dio unos pendientes de oro, con una cadena también de oro para que se pusiese alrededor del cuello. Mi madre, al volver de la boda, pareció hundirse en una negra melancolía. Su marido quiso saber por qué. Ella se negó a decírselo durante mucho tiempo. Al fin le confesó que moría de envidia por tener unos pendientes y un collar como los de su hermana. Mi padre nada respondió. Tenía un hermoso fusil de caza, con 2 pistolas y un cuchillo también de caza, que hacían juego. El fusil tiraba 4 tiros sin necesidad de ser vuelto a cargar. Había costado a mi padre el trabajo de 4 años y estimaba su valor en 300 onzas de oro de Nápoles. Fue a casa de un armador y vendió el juego por 80 onzas. Después compró unas alhajas iguales a las que deseaba su mujer y se las regaló. Mi madre se las mostró ese mismo día a la mujer de Lunardo, y sus pendientes parecieron un poco más lujosos que los de su hermana, lo cual le causó extremado placer.
Pero al cabo de 8 días la mujer de Lunardo fue a ver a mi madre para devolverle la visita. Llevaba los cabellos trenzados en forma de caracol y sujetos por una aguja de oro cuya cabeza era una rosa de filigrana enriquecida por un pequeño rubí. Esa rosa de oro hundió su cruel espina en el corazón de mi madre. Volvió a caer en su melancolía anterior y no salió de ella hasta que mi padre le hubo prometido una aguja parecida a la de su hermana. Sin embargo, como mi padre no tenía dinero ni medios de procurárselo y una aguja semejante costaba 45 onzas, muy pronto se puso tan melancólico como mi madre lo había estado algunos días antes. Entretanto, mi padre recibió la visita de uno de sus paisanos, llamado Grillo Monaldi, que vino a verlo para hacer limpiar sus pistolas. Monaldi, advirtiendo la tristeza de mi padre, le preguntó por su causa y mi padre no se la ocultó. Después de un momento de reflexión, Monaldi le habló en estos términos. «Señor Soto, os debo más de lo que creéis. El otro día, por azar, encontraron mi puñal en el cuerpo de un hombre asesinado en el camino de Nápoles. La justicia ha mostrado ese puñal a todos los armeros, y vos habéis atestiguado generosamente que no lo conocíais. Sin embargo, habíais forjado esa arma y me la habíais vendido. Si hubierais dicho la verdad, me habríais causado alguna molestia. He aquí las 45 onzas de que habéis menester, con el agregado de que mi bolsa os estará siempre abierta». Mi padre aceptó con gratitud, fue a comprar una aguja de oro enriquecida con un rubí y se la regaló a mi madre, quien ese mismo día se adornó con ella y fue a lucirse ante los ojos de su orgullosa hermana. De vuelta a su casa, mi madre no dudaba de que vería muy pronto a la señora Lunardo adornada con alguna nueva alhaja, pero eran muy otros los proyectos de su hermana. Quería ir a la iglesia, seguida de un lacayo a jornal, vestido de librea, y se lo propuso a su marido. Lunardo, que era muy avaro, había consentido en comprar un pedazo de oro que en el fondo le parecía tan seguro en la cabeza de su mujer como en su propio cofre. Pero no fue lo mismo cuando le propusieron dar a un gandul una onza de oro para estarse media hora detrás del banco de su mujer. Sin embargo, tan violentas y frecuentes fueron las persecuciones de la señora Lunardo que al fin se determinó a seguirla él mismo con librea de lacayo. La señora Lunardo encontró que su marido era tan bueno como cualquier otro para desempeñar ese papel, y desde el domingo siguiente quiso aparecer en la parroquia seguida por lacayo de tan nueva especie. Los vecinos rieron un poco ante la farsa, pero mi tía atribuyó sus bromas a la envidia que los devoraba. Cuando llegó a la iglesia, oyó la rechifla de los mendigos. «Mirad a Lunardo, que hace de criado de su mujer». Sin embargo, como los pordioseros no llevaran su audacia más allá de cierto punto, la señora Lunardo entró libremente en la iglesia, donde le rindieron toda suerte de homenajes. Le ofrecieron agua bendita y le hicieron sentar en un banco, en tanto que mi madre permanecía de pie y confundida con las mujeres de la clase más miserable del pueblo. De vuelta a su casa, mi madre tomó un traje azul de mi padre y se puso a adornarle las mangas con los restos de una bandolera amarilla que había pertenecido a la cartuchera de un miguelete. Sorprendido, mi padre le preguntó qué hacía. Mi madre le contó toda la historia de su hermana y cómo su marido tuvo la complacencia de seguirla con librea de lacayo. Mi padre le aseguró que él no tendría jamás una complacencia semejante. Pero al domingo siguiente le dio una onza de oro a un lacayo a jornal, que siguió a mi madre a la iglesia, donde ésta desempeñó un papel todavía más brillante que el de la señora Lunardo el domingo anterior. Ese mismo día, inmediatamente después de misa, Monaldi vino a ver a mi padre y le hizo el siguiente discurso. «Mi querido Soto, estoy informado de la rivalidad en materia de extravagancias que existe entre vuestra mujer y su hermana. Si no ponéis coto a ello, seréis desgraciado toda la vida. Podéis tomar dos partidos. Uno, corregir a vuestra mujer. El otro, abrazar a una profesión que os permita satisfacer su afición al derroche. Si tomáis el primer partido, os ofrezco una varilla de avellano, que he utilizado con mi difunta mujer mientras ésta vivió. Hay otras varillas de avellano que, tomadas por los extremos, se hacen girar en la mano y sirven para descubrir fuentes de agua y aún tesoros. Esta varilla no tiene virtudes semejantes, pero si la tomáis por un extremo y la aplicáis por el otro sobre los hombros de vuestra mujer, os aseguro que la corregiréis fácilmente en sus caprichos. Por el contrario, si tomáis el partido de satisfacer todas sus fantasías, os ofrezco la amistad de los hombres más valerosos de Italia. Se reúne de buena gana en Benevento
porque es una ciudad fronteriza. Pienso que me entendéis. Reflexionad pues sobre ello. Después de haber hablado de esta suerte, Monaldi dejó su varita de avellano sobre la mesa del taller de mi padre y se fue. Después de ese tiempo, mi madre había ido después de misa a mostrar su lacayo a jornal, al corso y a casa de algunas de sus amigas. Por fin volvió triunfante, pero fue recibida por mi padre de manera muy distinta de la que ella esperaba. Con la mano izquierda la cogió del brazo izquierdo y con la derecha empezó a poner en práctica los consejos de Monaldi. Su mujer se desmayó. Mi padre maldijo la varilla, pidió perdón, lo obtuvo y la paz se hizo entre ellos. Algunos días después mi padre fue a buscar a Monaldi para decirle que la varilla de avellano no había surtido buen efecto y que lo relacionara con los hombres valerosos de que le hablara. Monaldi respondió: «Señor Soto, es bastante sorprendente que no teniendo ánimo para infligir el menor castigo a vuestra mujer, lo tengáis para aguardar a las personas en un rincón del bosque. Sin embargo, todo es posible, y el corazón humano encierra peores contradicciones. Bien quiero presentaros a mis amigos, pero es menester que antes hayáis cometido por lo menos un asesinato. Todas las tardes, cuando hayáis cerrado vuestro taller, colgaos una espada, poneos un puñal en el cinto, y paseaos con aire un poco altivo bajo los soportales de la Madonna. Tal vez alguien quiera emplearos. Adiós. Pueda el cielo bendecir vuestras empresas». Mi padre hizo lo que Monaldi le había aconsejado y muy pronto advirtió que diversos caballeros de su temple y los esbirros lo saludaban con aire de complicidad. Al cabo de 15 días de caminar todas las tardes bajo los soportales, un hombre bien vestido lo abordó y le dijo: «Señor Soto, aquí hay 100 onzas para vos. Dentro de media hora veréis pasar a 2 jóvenes con plumas blancas en el sombrero. Os acercaréis a uno de ellos y de manera confidencial le diréis en voz baja: ¿cuál de vosotros es el marqués Feltri? Uno de ellos os dirá: yo. Entonces le asestaréis una puñalada en el corazón. El otro joven, que es un cobarde, habrá de huir. Entonces ultimaréis a Feltri. Una vez acabado vuestro cometido, no vayáis a refugiaros en la iglesia. Volved tranquilamente a vuestra casa y yo os seguiré de cerca». Mi padre siguió puntualmente las instrucciones que le dieron y cuando estuvo de vuelta en su casa, vio llegar al desconocido cuyo rencor había satisfecho. Este le dijo: «Señor Soto, os agradezco mucho lo que habéis hecho por mí. He aquí otra bolsa de 100 onzas que os ruego que aceptéis, y he aquí también otra con la misma cantidad que presentaréis al primer empleado de la justicia que se aparezca por vuestra casa». Después de hablar de tal manera, el desconocido se retiró. Poco después, el jefe de los esbirros se presentó en casa de mi padre, quien le dio las 100 onzas destinadas a la justicia, y a quien lo invitó a su vez a una cena de amigos que se haría en su casa. Fueron a una residencia adosada a la prisión pública, donde encontraron por convidados a Bargello y al confesor de los presos. Mi padre estaba un poco conmovido, como suele estarse de ordinario después del primer asesinato. Advirtiendo su turbación, el eclesiástico le dijo: «Señor Soto, reprimid vuestra tristeza. Las misas de la catedral están a 12 reales cada una. Se dice que el marqués Feltri ha sido asesinado. Haced aplicar una 20 de misas por el descanso de su alma y por añadidura os concederán la absolución general». Después de lo cual no se habló más de lo sucedido y a la cena fue bastante alegre. Al día siguiente Monaldi fue a visitar a mi padre y lo cumplimentó por su actuación. Mi padre quiso entregarle las 45 onzas que había recibido en pago, pero Monaldi le dijo: «Soto, ofendéis mi delicadeza. Si volvéis a hablarme de ese dinero, creeré que me reprocháis no haber hecho bastante para ayudaros. Habéis adquirido mi amistad y mi bolsa está a vuestro servicio. No os ocultaré que yo mismo soy el jefe de la banda que aludí. Está compuesta por hombres de honor y de una celosa probidad. Si queréis formar parte de ella, decid que vais a Brescia a comprar cañones para fusiles y reuníos con nosotros en Capua. Parad en la Croce de Oro y no os preocupéis por lo demás». Mi padre partió al cabo de 3 días e hizo una campaña tan honorable como lucrativa.
Que el clima de Benevento sea benigno, mi padre, que aún no estaba aguerrido en su profesión, no quiso trabajar durante el mal tiempo. Pasó los cuarteles de invierno en el seno de su familia y su esposa tuvo un lacayo el domingo, broches de oro en su justillo negro y un prendedor de oro en forma de garfio del cual colgaban sus llaves. Hacia la primavera sucedió que mi padre fue llamado en la calle por un servidor desconocido, que le dijo que lo siguiera hasta la puerta de la ciudad. Allí encontró a un señor entrado en años y 4 hombres a caballo. El señor le dijo: «Señor Soto, he aquí una bolsa con 100 cequíes. Os ruego que me sigáis hasta un castillo vecino y que permitáis que os venden los ojos». Mi padre consintió en todo y después de un largo trecho y de muchos rodeos llegaron al castillo del viejo señor. Lo hicieron subir y le quitaron la venda. Entonces vio a una mujer enmascarada, atada a un sillón y con una mordaza. El viejo señor le dijo: «Señor Soto, aquí hay 20 cequíes más. Tened la bondad de apuñalar a mi mujer». Pero mi padre respondió: «Señor, os habéis equivocado respecto a mí. Espero a las gentes en una esquina o las ataco en el bosque, como conviene a un hombre de honor, pero no hago el oficio de verdugo». Después de haber hablado de esta guisa, mi padre echó las 2 bolsas a los pies del vindicativo esposo. Este no insistió más, hizo vendar los ojos de mi padre y ordenó a sus servidores que lo condujeran a las puertas de la ciudad. Acción tan noble y generosa honró mucho a mi padre, pero poco después realizó otra que fue más elogiada aún. Había en Benevento 2 señores muy apreciados. Uno se llamaba el conde de Montalto, el otro el marqués Serra. El conde Montalto hizo llamar a mi padre y le prometió 500 cequíes por asesinar a Serra. Mi padre aceptó, mas pidió cierto tiempo porque sabía que el marqués estaba muy alerta. 2 días después el marqués Serra hizo llamar a mi padre a un lugar retirado y le dijo: «Soto, he aquí una bolsa con 500 cequíes. Os pertenece, pero dadme vuestra palabra de honor de apuñalar a Montalto». Mi padre cogió la bolsa y le dijo: «Señor marqués, os doy mi palabra de honor de matar a Montalto, pero debo confesaros que también le he dado palabra de haceros perecer». El marqués dijo riendo: «Espero que no lo haréis». Mi padre respondió muy seriamente: «Excusadme, señor marqués, pero lo he prometido y lo haré». El marqués retrocedió y sacó su espada, pero mi padre sacó una pistola del cinto y le hizo saltar los sesos. Enseguida fue a casa de Montalto y le anunció que su enemigo había muerto. El conde lo abrazó y le dio los 500 cequíes prometidos. Entonces mi padre, un poco turbado, le confesó que el marqués, antes de morir, le había dado 500 cequíes para asesinar al conde Montalto. El conde le dijo que estaba encantado de haberse anticipado a su enemigo. «Señor conde», replicó mi padre, «de nada os servirá porque he dado mi palabra». Al mismo tiempo le asestó una puñalada. El conde, al caer, lanzó un grito que atrajo la atención de sus servidores. Mi padre se libró de ellos a puñaladas y huyó a las montañas, donde encontró a la banda de Monaldi. Todos los valientes que la componían no tuvieron palabras suficientes para elogiar una tan sagrada lealtad a la palabra empeñada. Os aseguro que ese rasgo todavía está, por así decirlo, en la boca de todos, y que durante mucho tiempo se hablará de él en Benevento. Habiendo llegado Soto a este punto de su relato, uno de sus hermanos vino a pedirle órdenes concernientes a nuestra partida. Soto nos dejó, pues, pidiéndonos permiso para retomar al día siguiente el hilo de su historia, pero lo que nos había contado me dio mucho que pensar. No había cesado de alabar el honor, la delicadeza, la celosa probidad de individuos que hubieran merecido la horca. El abuso de esas palabras de las que se servía tan confiadamente confundía todas mis ideas. Emina, advirtiendo mi silencio, me preguntó en qué pensaba. Le respondí que la historia de Soto me recordaba lo que había oído decir 2 días antes a cierto ermitaño, o sea que la virtud tiene bases más firmes que el honor. Emina me respondió: «Querido Alfonso, respetad a ese ermitaño y creed lo que os dice. Volveréis a encontrarlo más de una vez en el curso de vuestra vida». Después las 2 hermanas se levantaron y se retiraron con sus negras al interior del departamento, es decir, a la parte del subterráneo que les estaba destinada.
Volvieron para cenar y acabada la cena nos fuimos a dormir. Pero cuando se hizo el silencio en la caverna, vi entrar a Emina, que llevaba como psique una lámpara en una mano y con la otra conducía a su hermanita, más bella que el mismo amor. Sentáronse las dos al borde de mi cama. Después Emina me dijo: «Querido Alfonso, os dije que os pertenecíamos, que el gran jeque nos perdone si nos anticipamos un poco a su autorización». «Hermosa Emina», le respondí, «perdonadme vos misma. Si es esta una nueva prueba que sometéis mi virtud, temo que no salga bien parada de ella». «Ha hecho lo necesario para que pueda resistir», dijo la bella africana, y pasando mi mano por su cadera, me hizo palpar un cinturón que no era en modo alguno el de Venus, aunque su arte se debiera al genio del esposo de esta diosa. El cinturón estaba cerrado por un candado cuya llave no estaba en poder de mis primas, o a lo menos ellas me lo aseguraron. Así, a cubierto el centro de toda gazmoñería, no pretendieron disputarme los aledaños. Medea recordó el papel de querida que había estudiado en otros tiempos con su hermana. Esta veía en mis brazos el objeto de sus antiguos amores y entregaba sus sentidos a tan dulce contemplar. La menor, flexible, vivaz, ardiente, me devoraba con el tacto y me penetraba con sus caricias. También llenamos otros momentos con no sé qué, con proyectos sobre los cuales no nos explicábamos, con todo ese dulce parloteo de los jóvenes que oscilan entre el recuerdo reciente y la esperanza de una próxima dicha. Por fin el sueño pesó sobre los hermosos párpados de mis primas y se retiraron a su departamento. Cuando me encontré solo pensé que me sería muy desagradable despertarme otra vez bajo la horca. No hice más que reír de esa idea, aunque rondó mi pensamiento hasta el momento en que me dormí.